nube. Ahí está. Perfecto. Ahora sí se está grabando. Eso avísenme, yo por ahí me cuelgo, porque ¿se acuerdan que el año pasado entramos y automáticamente se grababa? Ahora aparentemente le tengo que dar a grabar yo, así que avísenme en las clases, profe, la grabación, pues si no yo me cuelgo y no queda grabado, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Lo que voy a hacer es esto, correrlo acá. Y vamos a empezar con el primer tema, que es la electricidad. Bien, ¿cuál es la definición que tenemos nosotros de electricidad? Es un fenómeno físico, es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que esto es, voy a detener el video, ahí está, perfecto, así no se me corta. Es un fenómeno físico, ¿sí?, que tiene su origen en ¿dónde? En cargas eléctricas, ¿sí? Ese origen de cargas eléctricas, de este fenómeno físico, produce una energía, ¿sí? Y esa energía la vamos a ver manifestada en fenómenos que son mecánicos, como por ejemplo, ¿sí?, mover un motor, en fenómenos que van a ser luminosos, como por ejemplo encender una lamparita, en fenómenos que van a ser térmicos, ¿sí?, y químicos. Térmicos, ¿por qué? ¿Qué puede ser? Encender una pava, ¿sí?, la resistencia para calentar una pava, ¿sí?, o pueden ser químicos, ¿sí? Yo puedo usar esa electricidad, ¿sí?, para que me origine energía, ¿sí?, y esa energía yo pueda obtener cosas. Mover un motor, encender una lámpara, calentar una pava eléctrica, ¿sí?, o hacer alguna cuestión, producir alguna cuestión química, ¿sí? Bien, cuando hablamos dentro de lo que es la electricidad, nosotros vamos a hablar, hemos escuchado que dicen el circuito eléctrico. Y voy a decir, ¿qué miesca será el circuito eléctrico? Bueno, dentro de ese circuito eléctrico yo tengo elementos. Entonces, para definir lo que voy a decir, que es un conjunto, ¿sí?, un conjunto de esos elementos que los voy a unir, ¿sí?, en una manera determinada, para que yo pueda ver que haya una circulación de electrones. Y cuando hablo de circulación de electrones, hablo de electricidad. Entonces, de manera más fácil es decir, es un conjunto de elementos, ¿sí?, que van a permitir que circule electricidad, ¿sí?, entre ellos. Ahora, dentro de sus componentes, ¿yo qué voy a tener? Generadores o acumuladores, conductores, receptores, elementos de control, ¿sí?, elementos de protección. Todo esto, fíjense lo que dice ahí, unidos convenientemente entre sí. Porque si esto no está unido de una manera que permita que circule la electricidad, ese circuito eléctrico jamás me va a funcionar. Por eso les digo a ustedes que nosotros no hacemos electricidad. El que sabe bien cómo va el conductor, cómo va el receptor, cómo se une con un generador, un acumulador, ¿quién es? El electricista, ¿sí? Entonces nosotros, esta parte de la electricidad la tenemos que conocer. El circuito eléctrico. ¿Qué corno es el circuito eléctrico? Bueno, es el conjunto de todo esto. Yo todo esto voy a encontrar dentro de un circuito eléctrico. Y cuando hablo de generadores o acumuladores, ¿de qué estoy hablando? De las pilas, de las baterías, ¿sí? Hablo de ese elemento que a mí me genera una corriente eléctrica, ¿sí? La misma palabra me lo dice, generador, elemento que me va a generar una corriente eléctrica. Y ahí voy a tener alternadores, dínamos, ¿sí?, que son los que están viendo aquí, ¿estamos? Y cuando hablo de acumulador, ¿sí?, me estoy refiriendo a los elementos donde se va a almacenar esa energía eléctrica. Y acá me refiero a esto de acá, ¿no es cierto?, que son las baterías y las pilas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, identifico
¿Qué tengo en el circuito? Generadores y acumuladores. ¿Y qué es un generador? Y lo que me va a producir la electricidad. ¿Y qué es un acumulador? ¿Dónde se va a almacenar esa electricidad? Ahora, ¿qué son los conductores y qué son los aislantes? Hablábamos recién de eso. Y acá ustedes van a ver los cables con sus distintos colorcitos. Entonces, denominamos a conductores, Profe, sí. disculpe, tengo acá manos cables si quiere que lo muestre. A ver, mostra. Me dice si ven. Espera. Ahí pueden verla. Sí. La voy a prender la No, otra. no se ve, profe. A ver. Ahí está. Bueno, ahí tenemos ese que es verde solo o verde amarillo. Es verde, celeste, marrón. Bien, verde amarillo no tenés ninguno. El verde amarillo no lo tengo acá, tengo el depósito. Bueno, ahí Acá tenemos está el rosado que decíamos también. los rosados, sí. Esos son conductores. ¿Estamos? Vamos a volver a compartir. Gracias, Ale. A ver. Ahí está. Entonces, los cables, ¿sí? Van a ser, dentro de los cables, yo voy a tener conductores, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué hace el conductor? Hace que pase la energía eléctrica, o sea, me ofrece mayor facilidad, ¿sí? Y poca resistencia para que a través de ese cable, ¿sí? Pase la energía eléctrica. Entonces, cuando hablo de conductores, hablo de lo que tiene adentro el cablecito, que puede ser plata, aluminio, cobre. Por lo general, ¿sí? La mayoría de los cables que traen cobre, que es excelente conductor. Entonces, es el material que se encuentra dentro de ese cable por donde va a circular la corriente con mucha más facilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de materiales a mí me ofrecen poca resistencia, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no, la electricidad pasa sin ningún problema, ¿sí? Por eso se dice, con el agua nos pasa lo mismo. No solamente va a ser lo que pasa por dentro del cablecito, sino que yo voy a tener otro tipo de conductores de la electricidad, como el agua, por ejemplo, ¿sí? O el metal. Ahora, ese tipo de conductores, como es el agua o el metal, no forman parte del circuito eléctrico, ¿sí? Son conductores de la energía, pero por aparte. Dentro de mi circuito eléctrico, yo voy a tener lo que está dentro del cablecito, que puede ser cobre, que puede ser plata, que puede ser aluminio, ¿sí? Y después voy a denominar como aislante a todo el material que no deja, ¿sí? Que pase la corriente eléctrica. ¿Y ese aislante cuál va a ser? Por ejemplo, el plástico ese que me va a recubrir el conductor, ¿sí? Pero también la mica y la porcelana y el vidrio son aislantes. La Fíjense, goma, la cerámica, el plástico. La goma. exactamente. Incluso la Fíjense, madera. la madera, son todos aislantes, ¿sí? Fíjense ustedes que muchas veces cuando nosotros tenemos un cable de cobre, un desnudo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos la instalación eléctrica de un pararrayo. El pararrayo, ¿sí? Que sirve para las descargas atmosféricas, tiene que tener también una puesta a tierra, ¿sí? Porque pues, cuando cae la descarga eléctrica por algún lado tiene que hacer masa, entonces yo necesito que haga masa a la tierra, ¿sí? Y que no haga masa con algún ser humano o con los árboles, porque la clorofila es conductor, ¿sí? Entonces necesito tener ese pararrayo con un desnudo, con un cable de cobre que vaya a tierra.
Muchas veces cuando en las industrias se ponen los pararrayos y el cable de cobre baja por el costadito, ¿sí? de lo que vendría a ser la estructura edilicia, se le pone una rosquita, ¿sí? Es de cerámica. Entonces se pone esa rosquita ¿para qué? Para que el cable no toque parte de la estructura. Porque si ese desnudo que a mí me va a conducir la energía proveniente de la descarga atmosférica, me está tocando una chapa o la estructura, ¿sí? del lugar, esa descarga se va a disipar no a tierra, sino por toda la estructura. ¿Estamos? Entonces, esas... Disculpe, ¿es como la estructura de cerámica que está en los pilares? Exactamente, exactamente. Entonces, déjenme que yo, ahora no, porque no, hasta que encuentre la foto va a pasar toda la clase, pero yo les voy a buscar fotos para que ustedes vean de cables que tienen esa estructura de cerámica, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo se coloca. Muchas veces cuando nosotros hacemos inspecciones de seguridad en industrias donde tienen pararrayos, nos hemos encontrado que está el desnudo que baja, ¿no es cierto?, bien desde lo que vendría a ser el pararrayo arriba, ¿no es cierto?, la punta, baja todo por el costado de la estructura de la fábrica o donde sea, por lo general siempre se pone pararrayo en la fábrica, y cuando baja, obviamente va a tierra. Pero ¿qué pasa? No tiene la porcelana, ¿sí? O la cerámica. Entonces, si algún viento o algún movimiento extraño, ¿me entendés?, hace que ese cable me toque una chapa o me toque parte de la estructura, lo que va a pasar es que cuando cae un rayo, se va a electrificar todo. Entonces, vos tocas la pared, ¿sí? Y te va a dar la corriente. Por más que vos digas, pero el ladrillo, pero está electrificado, ¿saben lo que es? Un rayo, ¿no es cierto? O una centella. Entonces no es trabajar con 220, ya tenemos más de 10.000 volts en un rayo o una centella, ¿sí? Entonces, dentro de mi circuito eléctrico yo voy a encontrarme con lo que es conductor, ¿sí? Y con lo que es aislante, ¿sí? Que en este caso puede ser, o va a ser, mejor dicho, el cable plástico, o sea, esa cobertura plástica, que va a recubrir todos estos filamentos, ¿sí?, de cobre que yo tengo adentro. ¿Estamos? Acá fíjense, no sé si logran ver el cursor, capaz que lo veo yo y ustedes no lo ven, pero díganme si Sí se ven. ve, profe. Bueno, fíjense que acá Sí yo se ve. tengo un aislante, ¿sí?, que debe tener 1 milímetro importante, y dentro de ese aislante tengo a su vez 3 cables, que a su vez son aislante plástico, ¿sí?, donde tienen acá, se ven los pelos, ¿sí?, del conductor. O sea que yo puedo tener o un cablecito sencillo o puedo tener un aislante y dentro de ese aislante encontrarme con otro sistema de aislantes, ¿sí?, que le da una mayor protección al ser humano cuando está trabajando con tensión, ¿sí? Bien. Receptores. ¿Qué son los receptores? Son elementos que van a recibir esa corriente eléctrica, que la van a transformar en algo útil en este caso, que puede ser, por ejemplo, luz. Y habíamos hablado de los foquitos, las bombillas, ¿sí? O puede ser transformada en calor, y habíamos hablado de la resistencia para calentar la pava eléctrica, ¿sí? O puede ser transformada en movimiento, y acá vamos a hablar de los motores. O la puedo transformar en sonido, y por ejemplo va a ser la campanilla de un timbre, ¿sí? Entonces fíjense, son todos elementos que se le llaman receptores. ¿Por qué? Porque van a recibir esa corriente eléctrica, la reciben y la transforman en algo. Se encendió la luz, se puso el movimiento, arrancó un motor, o me tocaron el timbre de la puerta, ¿sí? O conecté la pava eléctrica para que yo tenga agua caliente para el mate. Y después tenemos los elementos de maniobra. ¿Y qué son estos elementos de maniobra? Son los que van a ir incorporados dentro de este circuito, ¿sí? ¿Y qué hacen? Abren y cierran el paso de la corriente. Dentro de estos elementos, ¿yo qué tengo? Los interruptores, que son estos, las llaves de luz, ¿sí? Si yo lo activo, acá está prendido y acá está apagado.
Después tengo los pulsadores, ¿sí? Que son estos. Después voy a tener los conmutadores, ¿sí? Que van a ser estos, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿serían los mismos que traen los aire acondicionados? Las llaves de prendido y apagado, Sí. ¿sí? Pues estos interruptores los podés poner en el aire acondicionado. Estos interruptores es la luz. Pues esto lo encontrás en la llave de luz, cuando prendes y apagas, ¿sí? Si vos tenés una máquina, por ejemplo, podés encontrar este tipo, ¿no es cierto?, de pulsadores, ¿sí? O podés encontrar este tipo de conmutadores de cruce, que se le llama esto, ¿sí? O acá activás con esta perilla. Para un lado activás, para el otro lado cerrás, y acá lo dejás, ¿no es cierto?, a lo mejor en automático, ¿sí? Y esta es la perilla común y corriente de la luz. Vos apretás esto, lo encendés. Profe, Sí, ¿qué diferencia hay con las últimas dos, conmutadores y conmutadores de cruce? esos son los que se ponen en las máquinas. Por lo general vos esto los tenés, vos no podés poner este tipo de perilla, ¿no es cierto?, en una máquina, ¿no? Esto lo usás son llaves de corte de electricidad, pero para domiciliario, ¿sí? Ahí se me va el mouse. En cambio, estos, ¿sí?, son los que vos utilizás, todo lo que son pulsadores, conmutadores y conmutadores de cruce. Acá se le llama de cruce porque entran varias cosas, ¿ves? Está en la flechita, conectas acá y podés conectar acá. Hacen puente Esto, con eso. claro, esto, a ver, espera que me acuerde. Bueno, no me va a salir ahora. Pero esto vos lo vas a encontrar por ahí en distintas maquinarias, ¿sí? Y lo podés encontrar en los tableros eléctricos, por ejemplo, tableros eléctricos grandes, que yo tengo fotos, tengo que buscarlas para que ustedes vean, fotos de trabajo que he hecho yo, ¿no? Podés llegar a encontrar dentro de un tablero, ¿no es cierto?, grande, donde ese tablero me alimente varias máquinas, ¿no? Entonces por acá entran cablecitos. El cable entra el desnudo, o sea, vos tenés el aislante, por supuesto, pero acá adentro entra el desnudo. Y por acá tenés como unos tornillitos, ¿no es cierto?, que vos los ajustás por ahí, ¿sí? O sea, esto no tiene digamos, El una Borne, ficha. profe, ¿Cómo? los Bornes. Exactamente, en las horneras, exactamente. Y estas son, Le cuento, disculpe sí, que le ¿quién es? interrumpa. El ¿Marcos? otro día, no, Francisco, Francisco está. Sí, sí. El otro día acompañé a un técnico a una empresa. No sé si conoce usted Servigrúa. me suena, pero no la conozco por dentro, pero sí me suena. Bueno, entramos, tenían dos galpones y tuvimos que revisar los tableros. Eran unos Sí, tableros enormes, así ujú, como usted dice. sí, Y yo miraba, obviamente, ¿no? Mucho conocimiento de electricidad tampoco tengo, sí, pero me llama la atención la cantidad de llaves que traen. sí. ¿Cómo se hace para dividir todos sus circuitos? ¿Eso usted lo sabe? No, corazón, eso. Yo cuando veo esos tableros me quedo anonadada, viste, cuando vos Por maravillada, desgracia porque no le saque fotos, si no le eh, compartiría. bueno, pero si te toca ir, o sea, cuando les toque ir así, por ejemplo, a algún lugar y tengan la posibilidad de sacar, saquen y las podemos mostrar en clase, no tengo problema, para que todos veamos. Hay unos Y más o tableros menos es eléctricos, como en las viviendas, cuando están divididos por circuito los ambientes. claro, Corresponde a llave eh, térmica, ponerle circuito 1, circuito 2. y en una instalación domiciliaria, por ejemplo, podés llegar a tener, ¿no es cierto? La tenés dividido en dos, ¿no es cierto? Una llave térmica te va a manejar un circuito, ¿no es cierto? Una parte, y la otra llave térmica te maneja la otra. Inclusive también podés tener conectada, ¿sí?, a distintos disyuntores. Vos le podés poner al tablero un disyuntor general que va a saltar con cualquiera de las dos fases, ¿sí? O podés conectarle un disyuntor para cada una de las fases, ¿no? Eh, y después tenés las trifásicas, que esas son más grandes, eso es para recibir, ¿no es cierto?, que tiene mayor capacidad que un bifase, ¿no es cierto?, que es la instalación domiciliaria básica.
Pero esos tableros grandes, donde vos tenés todos estos conmutadores de cruce, que son estos, ¿no es cierto?, son para lugares que tienen mucha cantidad de maquinaria y tienen distintas fases, ¿no? Por ahí te vas a encontrar con locales que tienen un tablero general que vos lo abrís y decís, wow, y después tienen seccionales. El seccional muchas veces no tiene disyuntor, y yo siempre ahí le recomiendo yo al cliente que vea la posibilidad de incorporarle al seccional también un disyuntor, porque por ahí te dice, no, pero este seccional solamente me alimenta o me controla los aire acondicionados. Está bien que el aire acondicionado es todo plástico, pero en algún momento, ¿me entendés?, tiene partes metálicas, tornillos, ¿sí? Entonces, un tornillo que vos toques y vos no tengas bien hecha la puesta a tierra o tengas continuidad de masa, ¿sí?, cuando hay una alteración dentro de lo que es la corriente, ¿no es cierto?, que circula por ahí, se va a activar el disyuntor. ¿El disyuntor qué va a hacer? Cuidarte la vida a vos, más allá del equipo. La llave térmica cuida el equipo. Entonces yo siempre les recomiendo, si se puede, colocarle también el disyuntor a los tableros seccionales, ¿no? Y estas perillas Sí. que ustedes ven acá, que son conmutadores simples, esto es, lo aplicás en maquinaria simple, que puede ser, qué sé yo, un taladro de banco, un esmeril de banco, ¿sí? Inclusive esto se suele aplicar a, vos podés poner esto, que son un poco más grandes, en una bomba, en el arranque de una bomba de una cisterna de incendio. Entonces vos, por ejemplo, si está en el medio, está en automático, ¿sí?, y se lo pones para distintos costados, puede estar en manual, ¿sí?, o puede estar apagado el circuito. Lo que hace, dependiendo dónde vos vas colocando esta perilla, que ustedes ven acá, ¿sí?, Profe, si está disculpe, abierto o cerrado. ¿Sí? ¿Puedo repetir los últimos 15 o 20 segundos que habló porque se me fue el internet? No, que les decía a los chicos que esto lo vas a encontrar en tableros grandes, tableros, digamos, de un cierto porte. Por ejemplo, esto lo podemos llegar a encontrar en la farmacia, ¿vieron la farmacia que está por la Avenida Perón? ¿Cómo se llama? Pharmacity. El tablero eléctrico que tiene Pharmacity, ustedes no saben, es la belleza andante ese tablero. Ahí vos tenés este tipo de conmutadores de cruce, ¿sí?, para distintas secciones, porque tiene un montón de cosas ahí adentro. Lo Y podés del encontrar edificio también, profe. en los edificios también, ¿sí? Y, bueno, este tipo de conmutadores de cruce están en los tableros eléctricos del Hospital de la Madre del Niño. Esos son los mejores tableros eléctricos que yo he visto en mi vida. Ustedes no saben lo que son esos tableros. Por ahí, o sea, no entendemos mucho, porque yo les digo, de electricidad, lo que es lo básico, mínimo, indispensable, ¿no? Yo no te meto las manos entre un tablero eléctrico ni que me pagues. Pero a mí esto me diferencia, ¿sí? Decir, bueno, acá tengo a lo mejor un trifásico, ¿sí? O sea, es un tablero importante, donde la cantidad de corriente eléctrica que va a circular por acá es importante, ¿sí? No, esto es muy raro que se vea en una instalación domiciliaria, ¿sí? Este tipo de conmutadores o este tipo de pulsadores nosotros lo vamos a ver en las industrias o en lugares de gran porte. Ahora, este tipo de pulsador sencillo, común y corriente, es el que se usa muchas veces eran los timbres antiguos, ¿eh? Vos pones esto, lo conectás y acá apretás y tenés un timbre, ¿sí? Y esta es las llaves comunes y corrientes, interruptores comunes y corrientes, que yo los puedo encontrar, como puede ser una máquina chiquita, un equipo chiquito, también lo puedo encontrar dentro de lo que es una instalación eléctrica domiciliaria. ¿Estamos? ¿Les quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora tenemos los elementos de protección, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos elementos de protección? ¿Sí? Son fusibles. Son los que también los voy a intercalar, así como el resto, ¿sí?, lo que vimos anteriormente, los de maniobra, yo los intercalo en el circuito, también voy a tener el intercalado de este tipo de elementos que son de protección. Entonces, ¿qué va a hacer el elemento de protección? Por un lado, proteger, ¿sí?,
al ser humano de un contacto directo, ¿sí?, con los conductores, y por otro lado va a proteger a los equipos. Entonces, si yo pongo una térmica, ¿sí?, esto que ustedes están viendo acá, que es una llave térmica, ¿esto qué me protege? Solamente la instalación, ¿sí? Si yo tengo un aire acondicionado, o si yo en mi tablero eléctrico solamente tengo llaves térmicas para que se enciendan los aire acondicionados, para que se enciendan las luces de las habitaciones o para que se enciendan las luces de afuera. Si yo tengo solamente esto, y de repente en la cocina tengo un termotanque eléctrico, y mi instalación eléctrica no está conectada a tierra, algo que yo toque de ese termotanque, que es metálico, si me da la corriente, ¿sí?, salta la térmica en milisegundos, pero esos milisegundos que salta no son los suficientes para que proteja la vida humana. Lo que va a hacer es proteger al equipo. ¿Sí? Se produce un cortocircuito, lo que sea, se sobrecarga el sistema, el circuito, salta la llave térmica, ¿sí?, se apaga la luz, pero yo quedé electrocutado. En cambio, si yo aparte de la llave térmica estoy incorporando, ¿sí?, un disyuntor diferencial que se le llama, diferencial de potencial, ¿no?, porque por acá tengo potencia que cruza, ¿sí? Entonces, si yo le instalo, aparte de la llave térmica, le pongo el disyuntor diferencial, ¿sí?, van a saltar ambos. Este tiene que saltar más rápido. Me va a cuidar el equipo también, pero a su vez me va a cuidar a mí, ¿sí? Porque esto detecta que hay una fuga de corriente en mi circuito y acciona pero tan rápido, ¿sí?, que esto corta inmediatamente. Entonces salta esto y automáticamente salta esto. Ahora, si yo no tengo este diferencial de potencial y solamente tengo la magnética, ¿sí?, que es la llave térmica, ¿sí?, me puede dar un choque eléctrico, ¿sí? Entonces siempre es prudencial tener ambos sistemas de protección dentro de un tablero eléctrico, ¿sí? Es muy importante, profe, el disyuntor en donde Exactamente. sea. Y después tengo los fusibles, que el fusible ya prácticamente no se usa, eso es arcaico, ¿sí? Hoy directamente tenés esto. Por ahí puede haber tableros eléctricos dentro de las empresas que ya llevan muchos años, ¿sí?, que son, digamos, edificios viejos, donde a lo mejor no se mejoró todo lo que es la parte de la energía eléctrica, entonces, o sea, el circuito eléctrico que tiene, entonces podemos llegar a encontrar, ¿no es cierto?, este tipo de fusibles, que antes estaban, me acuerdo, los tableros viejos, a los que tenemos más de 40 se pueden acordar, que eran esos tapones de cerámica, entonces cuando se cortaba la luz por alguna falla, ¡pum!, saltaba el tapón y me decían, saltó el tapón, le decíamos nosotros, y vos ibas y eran unos terribles cosas, ya voy a buscarle fotos para que vean cómo eran antes, terriblemente peligroso cambiar, ¿no es cierto?, el tapón, y yo tengo la memoria de mi papá, cambiando los tapones, ¿no es cierto?, porque saltó la luz por alguna cuestión. Y eso era terriblemente peligroso. Por suerte estas cosas han mejorado, entonces ya no vas a encontrar tanto el tema de fusibles o tapones, ya no existe eso, pero En sí los voy a encontrar... estabilizadores también traen, profe. Profe, Claro. muchos circuitos electrónicos como placas de computadora, de sistema de sonido, todavía lo utilizan. Pero no sé qué función cumple, porque no creo que sea para la protección de las personas, debe ser para proteger el mismo equipo. Sí, porque hoy, por ejemplo, vos tenés, yo no tengo nada acá como para mostrarles, pero vos, por ejemplo, tenés, no sé si han visto que vienen hoy en día los cables, acá. Fíjense cómo vienen los cables hoy en día, ¿sí? Acá adentro ya tiene el sistema de protección, ¿sí? Esto de acá adentro ya me funciona a mí como un pequeño fusil, ¿sí?, un fusible, y es un sistema de protección. Y a veces
En los cables, por ejemplo, de las planchitas, para hacernos los alisados, o por ejemplo, las rasuradoras para los hombres, o el secador de pelo, van a ver que tienen el cablecito, tiene como un cilindro incorporado. Bueno, ese es el sistema de protección. Porque muchas veces este cable, por ejemplo, no tiene tierra, ¿sí? En este cablecito no hay 3 cablecitos, ¿sí? Entonces vos decís, ¿y cómo hago para que a mí no me dé la corriente, ¿no es cierto?, la computadora, por ejemplo. Bueno, porque está incorporado acá. Pero estas son las cosas nuevas. Los secadores de cabellos de la época nuestra no tenían eso. Entonces, y tampoco existía una buena instalación eléctrica como hoy tenés, si bien la normativa de la AEA, perdón, la RAEA que se le llama, que no es tan vieja, pero antes las instalaciones eléctricas era cualquier cosa, ¿sí? Entonces vos no tenías los cables de tierra, no hacía masa, por eso que había muchos accidentes domésticos que te daba la corriente. Yo me acuerdo en mi casa paterna, el velador de una de las mesas de luz de mis padres, era terrible, porque era la pata metálica y tenía toda la tulipa, y cuando vos lo encendías, te daba la corriente, te daba una patada importante. Entonces hoy que uno ya tiene la formación, que dicen, bueno, posta que esa casa vieja, antigua, ni jabalina debe haber tenido, ni hablar, no Encima sé. tenían las instalaciones de agua con cobre, con metal, los caños. Claro, la cañería en esa época era cañería metálica, hoy ya no se usa cañería metálica, ¿sí? Vos todo lo tenés que hacer, toda la instalación eléctrica tiene que pasar por dentro de cables que son, o sea, los caños corrugados, ¿no? Vos hoy no podés usar cañería metálica. Inclusive cuando haces instalaciones subterráneas, también tenés una normativa especial de cómo tienen que ser los cables, cómo tienen que estar, ¿no es cierto?, entubados. ¿Para qué? Para que la misma tierra no los degrade, porque la tierra obviamente con el paso del tiempo degrada, ¿sí? Tiene ciertos componentes que van degradando a los materiales con los que están aislados, ¿no es cierto?, esos cables. Entonces tiene que ser toda una instalación especial cuando vos haces cableado subterráneo, ¿sí? Que es impresionante el cable. Mira, profe, Es la tirada cuando salís disculpe, del pilar. Sí, ¿quién está hablando? Francisco, decime. profe, Sí. por el grupo mando una foto ahora de una instalación eléctrica que hicimos con mi papá en San Agasta, hará un mes más o menos, A ver, para que vea ahí con todas las llaves, con el diferencial, todo. bueno, los que están en el grupo abran para que ustedes puedan ver. No sé si, no la puedo compartir yo, sino para que la comparta usted. Sí, no, es que está complicado para que la compartan porque si no dejaría de ser anfitrión, todo un quilombo. Fíjense que ahí nosotros tenemos, ¿sí?, las llaves térmicas. Tenemos llaves térmicas en color rojo, tenemos llaves térmicas en color azul, y tenemos un disyuntor que es trifásico, ¿sí? Ese botoncito que tiene el disyuntor, que es el botoncito negro, que podemos encontrar botoncito blanco, rojo, ya dependiendo, ¿no es cierto?, de la marca y demás. Ese botoncito que tienen los disyuntores es lo que antes de que saliera la resolución 900, ¿qué hacíamos nosotros? Probamos si funcionaba el disyuntor. Entonces, ¿qué hacemos? Apretábamos ese botoncito. Cuando vos apretás, ¡pum!, automáticamente se corta la luz. Después, con la aparición de la resolución 900, allá por el 2015, te dice que vos tenés que medir el disparo del disyuntor, ¿sí? Para lo cual, vos tenés que saber cuántos milisegundos se va a tardar en activarse ese disyuntor en caso de que alguna persona, ¿sí?, toque algo, haya una fuga, que yo no lo sé porque la corriente no la veo, no la huelo, la siento cuando es demasiado tarde. Entonces,
vienen los equipos que son los medidores del disparo del disyuntor. Entonces esa resolución 900 te obliga a que ya no tenés que apretar el botoncito, sino que directamente tenés que medir. Entonces, ¿cómo medís? Ese aparato tiene un cable con una ficha que vos lo pones en el tomacorriente, ¿sí? Y vos vas dándole la escala en 1, ¿sí? En media, primero en media, en 1, en 2, en 5 y en rampa. Son 5 ensayos que se le tiene que hacer al disyuntor, ¿sí? Siempre lo recomendable es que no esté nada funcionando porque vos cada ensayo que haces se corta. Tenés que subir, fíjense en la foto que mandó el compañero, ¿sí? Vos, cada ensayo que haces, si apretaras el botoncito, esa llavecita que está al lado, pum, se sube, ¿sí? Porque saltó. Con este aparato, este medidor de disparo, cada vez que vos accionás una tecla para medir en cada uno de esos ensayos que hay que hacer, esa llavecita se baja. Entonces la tenés que volver a subir. Por eso tiene que estar todo desconectado, porque si no vas a quemar los equipos y ahí sí que te matan. Y acá tenemos el cablecito verde-amarillo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, que está dentro del tablero. A ver, por acá. Por ahí debe bajar. Fíjense, del lado derecho nuestro, borde inferior, ¿sí? Ahí tenemos arriba y abajo, ¿no? Ese caño corrugado que yo les decía, que es un caño plástico, ¿no? Ya no se puede hacer la instalación en lo que es metálico, ¿sí? A este tablero lo que se le tiene que colocar es la contratapa. Esa contratapa me tapa todos los cables, solamente me deja ver a mí el disyuntor y las llaves térmicas. Entonces así yo evito tener contacto con todas las barras que ustedes ven ahí atrás, ¿sí? O con las borneras, que es donde a mí me puede dar el contacto eléctrico, que en este caso obviamente va a ser directo, porque estoy metiendo la mano, ¿sí?, en algo que me conduce directamente la electricidad. La contratapa solamente le deja tocar las llavecitas para subir o bajar. Exactamente, la contratapa de seguridad, ¿sí?, solamente deja que yo pueda accionar, ¿sí?, las llaves térmicas o en su defecto la llave que ya viene dentro de lo que es el disyuntor diferencial, ¿sí? Esa contratapa puede ser metálica o puede ser de acrílico, porque por ahí depende, ¿no es cierto?, del gusto de cada uno, pero por ahí el tablero está tan bonito y nos gusta mostrarlo, nos gusta ver lo que hay detrás del tablero, sobre todo los electricistas que les encanta todo eso. Entonces muchas veces he visto una protección de contratapa acrílica transparente que no me permite llegar a las bornas, ¿sí?, no me permite llegar a las barras, ¿sí?, me deja ver lo que hay detrás, ¿sí?, y obviamente lo que está expuesto que yo puedo maniobrar son las llaves térmicas y el disyuntor. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Bien, profe. Bien. Gracias, Francisco, ¿no es cierto? Francisco, por pasarnos la foto. Bueno, ahora, dentro de ese circuito eléctrico, yo tengo magnitudes que son fundamentales, ¿sí? Esas magnitudes van a ser la resistencia, el voltaje y la intensidad. Cuando yo hablo de resistencia eléctrica, ¿sí?, me estoy refiriendo a la mayor o a la menor facilidad que va a tener un cierto elemento, ¿sí?, para poder transportar esa corriente eléctrica, ¿sí? Si me ofrece o no una resistencia. Entonces, esa resistencia, ¿sí?, va a representar, ¿sí?, opuestamente, ¿sí?, al conductor. Yo tengo un conductor por el cual se acuerdan que circulaba una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, esa resistencia es la oposición a ese conductor, ¿sí? Es la oposición
que me va a presentar ese cierto material que yo le voy a colocar a mi circuito, ¿sí? Por la cual no va a pasar la electricidad, con los electrones que son los que me van a producir la electricidad. Y yo la resistencia la voy a representar con la letra R, ¿sí? Y se mide en ohmios, que ahí no ha salido, es el omega, ¿no es cierto? En la representación del alfabeto griego. Eso Sí, significa profe. ohmio, que ahí no ha salido, no sé por qué no ha salido la imagen. Entonces, yo tengo acá un circuito, ¿sí? Este circuito va a ir por acá, ¿sí? Todo lo que es la electricidad. Esto es un circuito básico, ¿sí? Entonces, acá tengo la entrada, por ejemplo. Entonces, la electricidad va a ser conducida por aquí, y de repente acá, pum, me encuentro con una resistencia, ¿sí? Esto, ¿sí? Esta resistencia es la que me puede llegar a dar, ¿qué cosa que hablamos recién? A ver si están atentos. ¿Qué me da la resistencia ahí? ¿Qué puedo poner yo ahí para que me produzca una resistencia? Que es una oposición, ¿sí? Un interruptor, profe. ¿Cómo? Un interruptor. Un disyuntor. Estamos hablando de resistencia. Resistencia eléctrica es opuesta, ¿sí?, al conductor, ¿sí? Es la oposición que va a presentar ese material, ¿sí?, para que los electrones circulen. Yo acá le calzo un disyuntor, entonces si acá, ¿sí?, circula por este conductor, y acá yo tengo una pérdida, se está fugando corriente, acá se activa la resistencia. Esto de acá me ofrece una mayor resistencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa fuga no vaya a hacer masa conmigo. La electricidad siempre tiende a buscar lo que le ofrezca menor resistencia, ¿sí? La electricidad me va a dar donde haya menor resistencia. ¿Qué es lo que ofrece menor resistencia? El cuerpo humano. Por eso que nos da a nosotros la corriente. Si yo no tengo acá instalado algún sistema de protección que se oponga a ese paso de la corriente eléctrica, en el supuesto caso de que haya una fuga por acá, ¿sí?, y voy y abro la heladera y me da una patadita, ¿qué quiere decir eso? Que no hubo una mayor resistencia. Entonces, esa fuga de corriente que yo estoy teniendo dentro de mi circuito eléctrico va a buscar la menor resistencia, alguien que la reciba con los brazos abiertos. Y la menor resistencia es el cuerpo humano, porque recuerden que el cuerpo humano tiene más del 70% de ¿qué? Agua. Agua. Exactamente. Ahora, si yo le metía acá un sistema de protección, ¿sí?, acá hay una oposición a esa resistencia. Hay una oposición a esa, ¿no es cierto?, corriente. Entonces, si yo abro la heladera, ¿sí?, descalza, por ejemplo, pero tengo instalado un sistema de protección, ¿sí?, se va a disipar. ¿Dónde va a hacer masa? Se va a cortar inmediatamente la electricidad, evitando que esto descargue en mí, que haga masa en mí, ¿sí? Y cuando se corta, ¿dónde va a ir? A tierra. Porque por lo general esto pasa, me da la corriente cuando yo no tengo una buena descarga a tierra. Si mi descarga a tierra se mide, está bien hecha, ¿entendés?, la controlo con periodicidad, es imposible que a mí me vaya a dar un choque eléctrico, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, recuerden eso. La resistencia eléctrica es lo que se opone, le representa, es la oposición, ¿sí?, al conductor. Es la barrera que yo tengo delante del conductor. El conductor es por donde circula.
Acá es por donde circula, ¿sí? Todo esto circula la energía. Ahora, esto que nosotros vemos acá representado así, es la resistencia. En el circuito, ¿sí? Y para la ley de Ohm, esto así se denomina, así se identifica una resistencia. Entonces esto quiere decir que yo tengo, por acá yo le puedo incorporar, cuando le pongo dos barritas, ¿sí? Oblicuas, que son paralelas, quiere decir que ahí yo tengo una llave de corte. ¿Sí? Pero esto que ustedes ven acá, me representa resistencia. Es la oposición, ¿sí? Al conductor. ¿Para qué? Para que a mí no me dé la energía eléctrica, a mí no me dé un contacto, ¿sí? Un choque eléctrico. Lo vamos a denominar así como se corresponde, choque eléctrico. Cosquillas. Cosquilla es lo mínimo, ¿sí? Pero ojo, después vamos a ver eso, ¿no? Porque a veces esa cosquilla para nosotros no representa nada, pero una persona que tiene un stent, que tiene un marcapaso, que tiene problemas en el bobo, esa cosquilla, ¿sí? Lo puede dejar en Chao. Claro, sí, sí, Entonces, totalmente. siempre va a depender de la sensibilidad de esa persona, ¿sí? Y sobre todo, si yo abrí la heladera descalza y con las manos húmedas porque hace calor o porque no me la sequé bien, peor todavía, ¿sí? Porque estamos hablando de otro conductor que es el agua, ¿sí? Bien, esa resistencia eléctrica, ¿sí? Que también la voy a encontrar, ¿sí? Dentro del circuito, ¿sí? Depende siempre del material. La resistencia eléctrica, ¿sí? Es una propiedad que va a depender del material, ¿sí? Entonces, según el valor de esa resistividad, ¿sí? Que va a acompañar un cierto comportamiento de la electricidad, yo voy a poder clasificar, ¿sí? Los materiales. Entonces, materiales conductores, ¿sí? Depende siempre del material, de la propiedad que tenga. Entonces, ¿sí? ¿Qué material conductor puedo llegar a utilizar que le ofrezca una menor resistividad para que pase bien la electricidad? Metal, metal, Metal. Algunos metales, ¿sí? sí. Después voy a tener semiconductores, ¿sí? Algunos plásticos son semiconductores, otros no. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Y después que voy a tener el tipo de material aislante que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conductor como el cobre, ¿sí? Le puedo poner como aislante, ¿puedo meter ese cobre dentro de un caño metálico? Si yo tengo el conductor, ¿sí? No, profe, Por donde, exactamente. ¿Por qué? porque el metal también es Porque son dos semiconductor. materiales conductores. Son dos materiales. Exactamente. Ahora entienden En las por qué. pinzas, profe, que tienen el metal que comúnmente tocan los cables, tiene el material aislante. Claro. Por eso que ya no se puede embutir en cañerías metálicas todo lo que es la conexión eléctrica, ¿sí? Sí o sí tiene que ir con material que cumple las normas IRA. Cuando yo voy a comprar material, ¿sí? Para hacer una instalación eléctrica, es material que tiene que tener el loguito de IRA, ¿sí? ¿Por qué ese Profe, loguito de IRA? Sí. no, termina y le consulto. Ese loguito de IRA a mí me dice que ese material pasó todas las pruebas y que es un material apto. Está Pasa lo aprobado. mismo cuando yo voy a comprar zapatos de seguridad, ¿sí? Si a mí el zapato de seguridad tiene el loguito IRA o el loguito, ¿no es cierto?, de las UNE, que son las de la Unión Europea, es un elemento que está certificado por un organismo competente. Entonces, cuando voy a usar materiales eléctricos, no puedo poner materiales de cuarta, tienen que ser elementos y materiales que estén certificados, ¿sí? No cualquier disyuntor, no cualquier cable, ¿sí? No cualquier bandeja portacable tampoco, ¿sí? Sí, decime, Juan Pablo.
No, la consulta era por cada material aislante es aislante hasta una cierta cantidad de voltios, ¿no es cierto? O sea, no es que es aislante indistintamente si es, digamos, 220 o es 10.000, por decirlo así. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué puede llegar a pasar? La electricidad, cuando yo tengo un sobrecalentamiento, la misma palabra me estoy diciendo, cuando hay un sobrecalentamiento del circuito eléctrico, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Sobrecalentamiento, ¿qué tengo? Mucho flujo de Una corriente. sobrecarga. Flujo de voltios. Tengo temperatura. Y si yo tengo temperatura, ¿sí? Dependiendo los grados de esa temperatura, ¿sí? Me puede derretir el aislante. O sea, ahí está hablando de la resistividad del material, del conductor. Exactamente. Entonces, Porque por según eso hay yo tengo... conductores que tienen un valor de resistividad que resisten a altas temperaturas. Exactamente. Pero ahora, dentro de la instalación eléctrica, ¿sí? Yo tengo que ver, acá tengan, por ejemplo, estamos viendo los materiales conductores, la resistividad que tienen, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, esto tiene una resistividad de 2.10 a la menos 6, o sea que serían mucho más de 2000, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos todos los materiales, ¿sí? Todos los metales, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, acá nosotros ¿qué usamos? Para hacer los hilos, ¿sí? Conductores, que es eso que va dentro del forro de plástico, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? Metales. ¿Sí? ¿Qué se utiliza mucho? El cobre y el aluminio. ¿Sí? Pero no solamente son conductores de electricidad, sino que son conductores de calor. Entonces, si el material aislante que yo elijo para este tipo, fíjense que acá me está alimentando, ¿sí? Motores, generadores, es mucha la cantidad de energía que yo necesito para alimentar esto. ¿Sí? Entonces también va a depender cuál va a ser el material aislante que va a poner acá. Ahora, esto nosotros no lo hacemos, porque una instalación eléctrica no la hacemos nosotros. Lo que sí podemos ver, por ejemplo, que si yo tengo, ¿dónde decías, Francisco, esa foto que nos mandaste, de dónde era ese tablero eléctrico? Francis, Sí, ¿estás ahí? profe. Disculpe, sí. El tablero ese es de una instalación eléctrica que hicimos en Sanagasta. Una casa común, era una casa Bien, grandecita, pero una casa de familia, en fin. perfecto. Fíjense, vuelvan a la foto los que están en el grupo, fíjense los milímetros de los cables, ¿sí? Es una instalación domiciliaria, acá no necesito un supercable, ¿sí? Distinto es, si yo tengo que hacer una instalación, que no la voy a hacer yo, ¿no? Pero si hay una instalación en un tablero de una fábrica, por ejemplo, o de un taller mecánico, o de una metalúrgica, estos cables que nosotros vemos acá van a ser más grandes, ¿sí? ¿Estamos? Los cables, por ejemplo, en una industria donde yo tengo que alimentar transformadores, motores, generadores, ¿sí? Son cables de más milímetros. Entonces, el material aislante que yo tengo que usar acá, porque esto, ¿sí? Este material conductor que yo uso, no solamente me conduce la electricidad, sino que también me conduce calor. Entonces, si yo estoy poniendo materiales, ¿sí? Dentro de mi circuito eléctrico, que no me van a aguantar un motor que tenga, no sé, qué sé yo, pH, o sea, una potencia muy elevada, o yo tengo una generación, un consumo de potencia muy elevado, que no es la de una domiciliaria, porque en una domiciliaria, ¿qué puedo tener? La heladera, el televisor, ¿sí? El aire acondicionado, un Aire, termostato importante, eléctrico. lo más que más. Pero en una industria, yo también tengo que ver, ¿cierto? Lo voy a diferenciar bien. Porque si yo voy a un tablero de a ver, ¿qué puede ser? Un taller mecánico
donde se haga chapa, pintura, donde tengan compresores, donde tengan un montón de maquinaria para subir, bajar, poner los autos, lo que fuera, y yo veo cablecitos como este, que nos ha pasado Francisco, yo digo, acá hay un consumo de potencia que es muy alto, ¿sí? Con estos cablecitos, que son de 1 milímetro, ¿no es cierto?, para una domiciliaria, lo Sí, que uno- puede pasar es que se produzca un incendio, ¿sí?, por una sobrecarga. ¿Estamos? Entonces, tengo que ver también ese material aislante, ¿sí?, que se ha usado. Porque ¿qué pasaba Profe, con los... Esperá, ¿qué pasaba con los cables de antes? Se sí. usaba, hoy vos tenés un material aislante, ¿no es cierto?, que es el plástico, pero antes vos tenías cables de tela, ¿sí? Las planchas de antes venían con el cable de tela. ¿Estamos? Imagínate ese cable de tela, que la tela no es un aislante bueno, ¿sí? Imagínate cuando se te cortaba esa tela y te quedaba parte del cable, ¿sí?, de los pelos de los cables, y vos agarrabas la plancha, patadón, ¿sí?, que vos tenías. ¿Estamos? Sí, ¿quién quería hablar? Sí, profe, yo le estaba diciendo, esa casa tenía una preparación más o menos para carga, para herramientas chicas. El cable más grueso que llevaba ahí era de 6 milímetros. Eran cables de Bueno, 6 milímetros, de sí, 2,5 y de 1,5. perfecto. Ahora, en una industria, tu papá que hace instalaciones, si yo, por ejemplo, voy a poner una marmolería, que en la marmolería necesito herramientas de corte, ¿sí? Necesito sí o sí meter una trifásica ahí. ¿Qué tipo de cable, qué milimetraje de cable usarías ahí? Te maté, Francisco. Yo no sé, yo soy taller. ayudante ahí, voy a hacer, pero hasta un cable de 6 milímetros se aguanta una herramienta chiconcita. En el taller de mi casa ocupamos una máquina de solda con un cable de 6 milímetros. Con un cable de 6 milímetros, Así que, exactamente. Pero si vos ya después le empezás a pero incorporar, siempre y cuando no se ocupe todo a la vez, porque ahí ocupando exactamente, todo a la vez Ya salta salta la tele. la térmica. exactamente, que bueno, pero no solamente va a saltar la térmica porque vos estás ocupando todo, sino porque la térmica te puede quedar chica, porque depende del amperaje que vos estás. Cada equipo, cada máquina, ¿no es cierto?, tiene un amperaje, ¿sí? Tiene una potencia, tiene un amperaje. Dependiendo del amperaje que vos tengas, tenés un termotanque eléctrico. ¿Cuánto te consume en amperio? 6, perfecto. Después tenés el televisor. ¿Cuánto te consume? 1, ponele, 0,5. Listo, va sumando. Si vos tenés una llave térmica, ¿sí?, dentro de lo que vendría a ser tu tablero eléctrico o el que está en el pilar, el que a vos te instala, ¿no es cierto?, con el medidor, ¿sí?, que es menor, ponele que te dé a vos que vos necesitas, vos tenés un consumo en amperaje dentro de tu casa de 20 amperios, por darte una idea, ¿sí? Ahora, si vos tenés demasiadas cosas, sobre todo las cosas que tienen resistencia, un termotanque eléctrico tiene resistencia, una pava eléctrica tiene resistencia, la plancha tiene resistencia, la planchita del pelo tiene resistencia. Entonces, Las estufas. la estufa, depende del tipo de estufa, tiene una resistencia. Entonces, si vos estás consumiendo más amperaje, ¿sí?, del que vos tenés en la instalación eléctrica, obviamente que te va a saltar la llave térmica, o si estás muy al límite. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Primero, no nosotros, eso lo hace el electricista, ¿sí?, pero verificar obviamente que esa llave térmica tenga la capacidad suficiente para todo el potencial que yo tengo instalado dentro de ese lugar, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto no lo hacemos nosotros. Ahora, cuando nosotros veamos un tablero eléctrico, ¿sí?, ¿qué es lo que tengo que decirle? Señor, la contratapa y pongo un disyuntor. Y medir ese disyuntor, ¿sí? Tengo también otra forma de hacerlo, con las cámaras termográficas. Cámara termográfica, estamos hablando la cámara más básica, 200.000 pesos para arriba. O sea que adquirir una termográfica, ¿sí?,
no tenés que tener mucho laburo, pero mucho laburo, como para que valga la pena invertir, porque si no, no la amortizas más. ¿Qué me muestra a mí una termográfica? Todo lo que está detrás. Si yo tengo, la termográfica es por colores, por temperatura, ¿sí? No me va a medir si yo tengo una fuga de corriente, me mide la temperatura de estos materiales que también son conductores del calor. Entonces, si mi sistema eléctrico, mi conexión eléctrica es muy débil porque tengo demasiadas cosas conectadas, la termográfica me va a mostrar los puntos, ¿sí?, calientes o críticos que yo tengo. Yo les voy a buscar unas termográficas para que vean, prometo, porque esto no termina acá, ¿sí? Ya nos estamos acercando a la hora, si es que no nos pasa. Nos queda un minuto. Entonces, no solamente tengo forma de medir la resistencia y medir que todo esté conectado a tierra, sino que también tengo una forma para medir estos materiales conductores, ¿sí?, y estos materiales aislantes, que es la cámara termográfica, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo de tantos años, que tengo más de 10 años de profesión, jamás me compré una termográfica porque eso lo dejo a los especialistas. ¿Quién es el especialista? El ingeniero electricista, ¿sí? Entonces yo cuando necesito verificar el estado de un tablero eléctrico muy grande, si yo dentro del tablero eléctrico encontré, y ya les voy a buscar porque creo que tengo una foto de un tablero así, encontré manchitas marrones o cables que están medios marroncitos, quiere decir que yo tengo temperatura. Entonces, Resecado, profe, también, tan durito. claro, para sacarme la duda, pero no la duda del riesgo del choque eléctrico, sino la duda del riesgo de incendio, ¿sí? Porque acá, una mala instalación eléctrica no solamente me puede producir un accidente con la energía eléctrica, de que yo quede, ¿no es cierto?, ruludo en vez de lacio, o que pierda la vida, sino que además, muchos de los incendios se producen por instalaciones eléctricas deficientes, donde el material conductor no es bueno, donde el semiconductor tampoco, que en realidad el semiconductor es muy poco lo que sí se usa, que acá tenemos, ¿no es cierto?, el silicio es uno de los que más se puede utilizar, pero ya prácticamente esto se usa en lo que es la conformación del componente electrónico, ¿no? Como para que pase, viste, alguna cuestión dentro de las placas electrónicas, ¿no? Después de ahí, para lo que es instalación eléctrica en sí, vos usás el cableado interno de una casa, de una empresa, vos usás conductores, ¿no es cierto?, que son metálicos, ¿sí?, que puede ser cobre o aluminio. Por ejemplo, en la Argentina se sigue utilizando el cobre y el aluminio como conductores. En Estados Unidos está totalmente prohibido el uso del aluminio, ¿sí? En Estados Profe, Unidos usan el cobre, sí. disculpe, ya termina porque me tengo que retirar, sino para esperar los últimos segunditos. No, ya voy a dejar acá, la próxima es el voltaje, o sea, queda pendiente, arrancamos la próxima clase en voltaje. No por eso, porque a mí también me van a matar, chicos, yo tengo que ir a comer. Entonces quería cortar acá, porque si no nos extendemos más de las 23. Entonces, les voy a buscar esas imágenes para que ustedes vean dentro del tablero eléctrico y para que tengan en cuenta, no solamente me va a dar el contacto directo o indirecto con la energía eléctrica que me puede producir, ¿no es cierto?, la muerte o algún tipo de afección, sino que también con esto yo controlo el tema de los incendios, ¿no? Muchos incendios se producen en su gran mayoría por deficiencia en las instalaciones eléctricas. ¿Estamos? Bueno, Tomás, ahí, bueno, listo, Tomás se fue. Bueno, mañana tengo con ustedes, no, mañana tengo con la licenciatura. Tenemos martes y miércoles nosotros, ¿verdad? Martes y miércoles, ¿es así? Sí, profe. El martes. Perfecto. Entonces, el próximo martes arrancamos acá en voltaje. Recuérdenme, ¿sí?, que tengo que encender, tengo que pulsar la grabación, porque si no yo me olvido, ¿sí? Así que bueno, chicos, ¿se entendió hasta ahora lo que hemos visto? Sí, profe. Sí. Bueno,
Perfecto, entonces, listo. Bueno, los dejo hasta la semana que viene, que tengan muy buen fin de semana. Desde ya les voy avisando una parroquia, ¿sí? El 28 de abril vamos a hacer, es el Día Internacional de Higiene y Seguridad, ¿sí? Ese día, desde el Consejo de Licenciados y Técnicos, conjuntamente con la UTN, vamos a hacer un foro. El foro va a ser virtual, lo queríamos hacer presencial, pero dadas las condiciones se hace virtual. Ese día necesito que participe porque la asistencia la voy a tomar con la participación en el foro, ¿sí? Donde van a tener distintos temas, ¿estamos? Así que ese día no nos vamos a conectar por acá, pero sí nos vamos a conectar, ¿sí? A través del link al foro, ¿estamos? Como ¿Qué día es, también profe? Disculpe. cae miércoles 28 de abril, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Bueno, bien, chicos, profe. Bien, les dejo, profe. les Bien. dejo un beso, les dejo un beso grande y nos estamos viendo el martes de la semana que viene, ¿sí? Vayan a descansar. Chau, chau. Gracias, profe. Listo, profe. Hasta luego. Chau, chau.